La noticia reventó como un trueno a las 6 de la mañana. Los médicos del hospital donde Angélica Vale permanecía internada habían descubierto algo alarmante en su evaluación inicial, algo que su familia intentó ocultar desesperadamente, pero que terminó filtrándose de forma explosiva. Según el reporte médico filtrado, el desmayo de Angélica no fue un simple colapso por estrés. Los doctores detectaron indicios de que la actriz había estado viviendo semanas bajo una presión tan extrema, que su cuerpo estuvo a minutos de entrar en una crisis irreversible. Lo más grave, un estudio preliminar reveló una anomalía inesperada, un detalle que los especialistas describieron como una alerta roja que nadie debe ignorar. Ese hallazgo repentino desató el caos dentro del hospital y sembró preocupación profunda en su familia. Y fue allí, en medio de ese ambiente tenso, donde la verdad finalmente salió a la luz. Angélica Vale había ocultado un deterioro físico y emocional mucho más grande del que cualquiera imaginó, y ese secreto estaba a punto de cambiarlo todo. El momento más impactante ocurrió a primera hora de la mañana, cuando una persona muy cercana a Angélica Vale entró a su casa y la encontró tirada en el suelo, inmóvil, agotada, con una expresión de profunda tristeza en el rostro. Fue un cuadro devastador. No había señales de violencia ni un accidente evidente. Lo aterrador era otra cosa, su estado emocional, completamente destruido. Su cuerpo apenas reaccionaba, sus ojos estaban hinchados, como si hubiera pasado horas llorando. Desde el primer instante quedó claro que Angélica estaba al límite. Y fue en ese momento donde, con voz casi apagada, repitió una frase que heló la sangre de todos. «Ya no puedo más». Esa frase lo decía todo. Las horas previas habían sido una tormenta emocional para ella. Desde hacía semanas vivía una separación dolorosa que la estaba consumiendo lenta y silenciosamente. Aunque trataba de mantenerse fuerte frente al mundo, por dentro libraba una batalla que ya no tenía fuerzas para sostener. Lo que ocurrió esa mañana fue el resultado de días sin dormir, noches enteras llorando y un peso emocional que simplemente la derrumbó. La persona que la encontró aseguró que la escena fue inquietante. No era solo que estuviera en el suelo, era la forma en que respiraba, lenta, cansada, como si cada inhalación fuera una lucha. Su rostro reflejaba agotamiento extremo. Sus manos temblaban ligeramente. No estaba inconsciente, pero estaba vencida, completamente vencida. Era el retrato de una mujer que había tocado fondo. Lo primero que hicieron fue intentar ayudarla a sentarse, pero no podía. Su cuerpo no respondía. Estaba débil, sin energía, drenada emocionalmente. Una sensación de alarma recorrió el lugar. No parecía un problema físico grave, pero sí un colapso emocional profundo. Susurraba cosas sueltas, palabras que salían entrecortadas. Me siento sola, no puedo más, todo me supera. Era evidente que no se trataba de un desmayo común. Era la consecuencia de una pena demasiado larga, demasiado pesada, demasiado silenciosa. Las últimas semanas no habían sido fáciles para ella. Tras la separación de su esposo, Angélica quedó con un vacío enorme. La casa que antes vibraba con alegría ahora era un espacio silencioso, frío, lleno de recuerdos que le dolían. Los días parecían interminables, las noches eran peores, dormía poco, y cuando lo hacía, despertaba con ansiedad. Había perdido peso, había perdido apetito, y lo más peligroso, había perdido esperanza. Las personas que la rodeaban sabían que estaba pasando por un mal momento, pero no imaginaban que su estado era tan delicado. Ella lo ocultaba bien, sonreía cuando debía hacerlo, fingía tranquilidad en público, pero detrás de las cámaras, detrás de la puerta de su casa, la realidad era otra. Vivía quebrada, llorando a solas, pensando una y otra vez en lo que había salido mal, cuestionándose, sintiéndose insuficiente, culpándose por todo lo que no debía. La separación la había dejado sin suelo, y aunque trataba de sobrellevarlo, la verdad es que su corazón ya no tenía fuerzas. Por eso aquella mañana su cuerpo cedió. Su mente estaba agotada y su corazón saturado. Fue como si la tristeza acumulada durante semanas hubiera explotado de golpe. Los minutos siguientes fueron caóticos. Intentaron calmarla, llamaron ayuda, le ofrecieron agua, intentaron consolarla, pero ella apenas podía hablar. Solo repetía frases que mostraban su profundo agotamiento emocional. Decía que la soledad la estaba consumiendo, que sentía que el mundo se le venía encima, que la tristeza era demasiado grande. No gritaba, no se desesperaba, era peor, estaba completamente rendida. El impacto de verla así fue enorme.
Angélica siempre había sido una mujer fuerte, luchadora, con un espíritu enorme. Pero aquel día era la sombra de sí misma. Una mujer rota por dentro. Una mujer que cargaba un dolor silencioso que ya no podía seguir escondiendo. Cada detalle lo demostraba. Sus ojeras marcadas, sus labios resecos, la forma en que sus manos temblaban, el modo en que intentaba ponerse de pie sin lograrlo. Cuando finalmente llegaron profesionales para evaluar su estado, determinaron que físicamente estaba estable, pero emocionalmente estaba en una situación crítica. Era un colapso, un agotamiento extremo. Su cuerpo había respondido al sufrimiento, apagándose poco a poco. No era una urgencia médica convencional, era la consecuencia de un corazón demasiado herido. Los especialistas confirmaron lo que todos temían: Angélica llevaba semanas sin cuidar de sí misma. No estaba comiendo lo suficiente. No estaba descansando. Y sobre todo, no estaba pidiendo ayuda. Guardó todo para sí misma, creyendo que podía manejar la separación sola. Pero lo que vivía no era un simple dolor de ruptura. Era un duelo profundo, de esos que te dejan sin fuerzas, que te arrastran emocionalmente hasta dejarte sin energía. Lo más fuerte de todo fue escucharla decir que se sentía sola. Esa confesión fue un golpe directo al corazón de quienes la acompañaban. Porque Angélica no estaba sola, pero así se sentía. Y eso la estaba destruyendo por dentro. La noticia del colapso de Angélica Vale no tardó en recorrer todo Durita. Desde temprano, el vecindario entero estaba conmocionado por lo sucedido. Pero lo verdaderamente impactante comenzó justo después de que la encontraran tirada en el suelo, incapaz de levantarse, repitiendo con voz débil que no podía más. Ese momento marcó el inicio de un día que revelaría la profundidad del agotamiento emocional que venía cargando desde hacía semanas. Quienes estuvieron presentes aseguraron que su mirada estaba perdida, como si hubiera pasado demasiado tiempo luchando sola sin que nadie lo notara. Y ahora, en este segundo capítulo, continuamos exactamente donde quedó la historia. Apenas la ayudaron a recostarse en un sofá, Angélica seguía respirando con dificultad. No era un problema físico, era evidente que su corazón estaba agotado emocionalmente. Cada movimiento parecía costarle el doble. Apenas podía mantener los ojos abiertos, como si el peso de la tristeza le impidiera incluso sostener la cabeza. En el ambiente se respiraba tensión. Todos temían que volviera a caer, que su cuerpo volviera a rendirse ante la presión que llevaba semanas acumulando. La persona que estuvo con ella desde el primer momento afirmó que nunca la había visto tan vulnerable. Angélica, la mujer fuerte, luchadora, siempre sonriente, ahora estaba envuelta en un silencio profundo. No lloraba, pero sus ojos mostraban que había llorado. Demasiado. Sus manos seguían temblando ligeramente, y cada tanto daba suspiros largos, como si intentara recuperar fuerza sin lograrlo. Era un estado emocional extremo, una mezcla de cansancio, ansiedad y tristeza. El hecho de haber sido encontrada tirada en el suelo mostraba que su cuerpo ya no podía con la carga del dolor que vivía por la separación de su esposo. Mientras los asistentes trataban de estabilizarla, Angélica murmuraba frases cortas que revelaban lo destruida que estaba. Decía que se sentía sola, que no sabía cómo seguir, que la separación había sido más dura de lo que imaginó. Lo decía sin fuerza, casi sin voz, como si cada palabra le desgastara aún más. Era evidente que había estado guardando demasiado dentro de sí. Aunque intentaba mantener la calma en público, la realidad era que desde hacía semanas vivía noches enteras sin dormir, días sin apetito y una tristeza que la acompañaba a cada paso. Con el paso de las horas, su familia comenzó a llegar. Algunos entraron con lágrimas en los ojos al verla en ese estado tan delicado. No podían creer que el sufrimiento la había llevado a ese punto. Le tomaron la mano, trataron de consolarla, pero Angélica seguía en un estado de agotamiento profundo. Agradecía en silencio, con pequeñas expresiones, pero no tenía energía para hablar. Su cuerpo estaba presente, pero su mente estaba dividida entre el dolor, la confusión y la sensación de abandono que la separación había despertado en ella. Los profesionales que llegaron a la casa evaluaron su estado emocional. Explicaron que lo que había vivido no era una simple caída ni un mareo pasajero. Era un colapso emocional severo provocado por la tensión acumulada. La describieron como una respuesta del cuerpo a un nivel extremo de tristeza y angustia. Su cuerpo se había rendido. La intensidad de la separación, sumada al aislamiento emocional, la había llevado a ese punto crítico donde simplemente ya no podía sostenerse.
El diagnóstico inquietó a todos. Debía iniciar un periodo de descanso y apoyo emocional inmediato. Los expertos insistieron en que lo más importante era evitar que volviera a llegar a ese límite. Angélica necesitaba compañía, contención, apoyo real. Ya no bastaba con fingir fortaleza, ahora necesitaba reconstruir su estabilidad desde cero. Y aunque ella quería levantarse, quería demostrar que estaba bien, su cuerpo la detenía. Cada vez que intentaba incorporarse, un mareo la hacía recostarse nuevamente. Su energía estaba completamente apagada. Las horas avanzaban y la noticia del colapso seguía expandiéndose. Los vecinos murmuraban, los familiares trataban de entender, y los pocos que entraron a verla no podían contener la preocupación. El silencio de Angélica era lo más alarmante. Ella siempre había sido expresiva, comunicativa, llena de vida. Pero ese día, su rostro reflejaba un dolor silencioso que nadie sabía cómo aliviar. Y lo peor era que ella misma no sabía cómo salir de ese estado. La separación había sido un golpe emocional devastador. Lo que antes era su refugio, ahora se había convertido en un espacio lleno de recuerdos que la lastimaban. Dormir en la misma cama donde compartió tantos momentos la quebraba. Preparar café por la mañana la hacía llorar. Incluso escuchar canciones que alguna vez fueron parte de su vida familiar se le hacía insoportable. Y todo ese dolor acumulado había explotado esa mañana cuando cayó al suelo sin fuerzas, vencida por la tristeza. A medida que avanzaba el día, comenzó a tener pequeños momentos de claridad. Levantaba la mirada, intentaba hablar, pero cada frase se le rompía en la garganta. Decía que no quería preocupar a nadie, que pensó que podría manejar el dolor sola, que no imaginó que la separación la afectaría tanto. Pero ese era el problema, había escondido sus emociones hasta que su cuerpo colapsó. Nadie sabía cuántas lágrimas había derramado sola en la madrugada, cuántas veces se había quedado despierta mirando al techo, tratando de entender por qué su vida había cambiado tan de golpe. En Durita, la noticia se volvió un tema central. Algunos lo llamaban, el susto del año. Otros, el colapso más inesperado. Pero la verdad era mucho más dolorosa que un titular. Era la historia de una mujer que había sido alcanzada por la tristeza y que, por intentar ser fuerte, terminó rebasada por el dolor. El capítulo cerraba con una realidad que todos temían aceptar. Angélica no estaba bien, y su proceso de recuperación apenas comenzaba. En medio de ese ambiente tenso, todos entendieron que lo ocurrido no era un simple episodio, sino una señal urgente de que Angélica necesitaba apoyo. Su corazón estaba agotado y el camino hacia su recuperación sería largo y delicado. Lo que nadie esperaba estalló apenas unas horas después del desmayo de Angélica Vale. Mientras su familia intentaba mantener todo en silencio, una fuente cercana al hospital filtró lo que hasta ese momento se había ocultado con extremo hermetismo. Los médicos no solo estaban preocupados por el colapso físico de Angélica, sino por un hallazgo que nadie vio venir. Algo que, según ellos, pudo haber puesto en riesgo su vida si llegaba solo unos minutos más tarde. La noticia se regó como pólvora en los pasillos del hospital. Angélica Vale habría estado viviendo semanas bajo un nivel de estrés físico y emocional tan alto que su cuerpo simplemente dijo, basta. Pero lo más alarmante no era eso, sino los resultados preliminares que sugerían que su organismo mostraba señales de agotamiento extremo, casi como si hubiese estado cargando presiones que jamás compartió con nadie. En ese instante, la historia dio un giro inesperado. Mientras el equipo médico analizaba la gravedad del caso, su madre, Angélica María, llegó desesperada, rompiendo en llanto apenas cruzó la puerta. Tenía el rostro desencajado, sabía que su hija trabajaba duro, pero jamás imaginó que estuviera arrastrando un nivel de colapso tan profundo. Apenas se acercó a la camilla, tomó la mano de Angélica y preguntó una y otra vez. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo vi? Los doctores, con el semblante serio, explicaron que el desmayo no había sido un episodio casual. El cuerpo de Angélica llevaba meses avisándole, pero ella ignoró cada señal, siguiendo adelante por compromiso, disciplina y por no preocupar a nadie. Pero entonces llegó lo que desató aún más tensión. Un reporte interno señalaba que Angélica había tenido síntomas días antes del desmayo, y aunque ella los comentó con alguien cercano, esa persona no tomó en serio lo que estaba pasando. Esa parte de la historia estalló como bomba dentro de la familia. Los rumores apuntaban a que Angélica había confiado en alguien que le restó importancia a su malestar, y eso, para la familia, fue imperdonable.
Mientras tanto, afuera del hospital, los medios ya se habían aglomerado. Reporteros, paparazzis, fans, todos buscando una declaración. Pero la familia se negó a hablar. Querían evitar especulaciones que alimentaran titulares amarillistas. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, una segunda filtración golpeó a la prensa. Los médicos ordenaron estudios adicionales porque temían que el colapso de Angélica tuviera un origen más complejo, posiblemente relacionado con una condición que ella llevaba tiempo ignorando. Y aunque los resultados aún no eran concluyentes, la especulación se disparó de inmediato. Dentro del hospital, la tensión crecía minuto a minuto. Los doctores pidieron que la sala quedara restringida solo a familiares directos. Su hermano, emocionalmente devastado, caminaba de un lado a otro tratando de procesar lo sucedido, pero fue su esposo quien se mantuvo más cerca de la cama, sin despegarse ni un segundo. Tenía los ojos rojos, no hablaba, no dormía. La culpa, el miedo y la incertidumbre lo estaban consumiendo. Todo cambió cuando Angélica abrió los ojos. De inmediato, su esposo se acercó llorando, tomándole la mano. Ella estaba desorientada, confundida, tratando de entender qué había pasado. Lo primero que preguntó fue, ¿cuánto tiempo estuve así? Nadie sabía cómo responderle sin romperse. Su madre la abrazó con tanto cuidado como si fuera de cristal. Los médicos explicaron la situación, pero Angélica, con su carácter fuerte, trató de restarle importancia. Sin embargo, esta vez nadie se lo permitió. Cuando los doctores mencionaron que el estrés emocional había llegado a niveles peligrosos, su esposo bajó la cabeza. Fue ahí cuando Angélica notó algo raro, una tensión profunda en el ambiente. Algo había pasado mientras ella estaba inconsciente, algo de lo que nadie quería hablar. Minutos después, ya sola con su familia, la verdad salió a la luz. Se había descubierto que ella había recibido mensajes, correos y presiones laborales que ocultó, convencida de que podía manejarlo. Pero lo más grave era que algunos de esos mensajes tenían un tono problemático. Los médicos insistieron en que la situación emocional que ella enfrentaba no era normal, y que había señales de que alguien, quizás sin mala intención, la había estado sobrecargando, exigiendo más de lo necesario, empujándola al límite. Esa revelación encendió la preocupación de todos. La familia comenzó a preguntarse, ¿quién había generado tanta presión sobre Angélica? ¿Quién había ignorado sus advertencias? ¿Quién la dejó sola cuando más necesitaba apoyo? Mientras eso ocurría dentro del hospital, afuera el caos continuaba. Los reporteros insistían en que la familia estaba ocultando algo. Algunos aseguraban que Angélica había tenido un problema más grave. Otros inventaban versiones para atraer audiencia. Pero la familia estaba decidida, la prioridad era Angélica, no los titulares. Conforme avanzaban las horas, el hospital se convirtió en un campamento de medios. Las cámaras no se movían ni un centímetro. Cada persona que entraba o salía era fotografiada. Cada movimiento se volvía especulación. Los doctores finalmente dieron una recomendación contundente. Angélica debía parar por completo. Nada de trabajo, nada de estrés, nada de presiones. Pero aquí vino el choque más fuerte, ella no quería detenerse. No quería cancelar compromisos, no quería atrasar proyectos. Para ella, descansar era un lujo que no podía permitirse. Y esa mentalidad, según los doctores, la había llevado justo a ese punto. Su familia, especialmente su madre, se plantó firme, esta vez no se le permitiría seguir de la misma manera. Esa discusión interna sin gritos, pero cargada de emociones marcó un antes y un después. Angélica entendió que, si no hacía un cambio real, el siguiente desmayo podría ser peor. Al final del día, mientras la actriz intentaba procesar todo lo que había vivido, una última noticia llegó a su familia. Los médicos querían mantenerla en observación más tiempo, porque el colapso había sido más severo de lo que pensaban inicialmente. El capítulo cerraba con incertidumbre, con miedo, con una familia unida, pero a la vez rota por el impacto. Y con una verdad innegable. Angélica Vale había llegado a un límite peligroso, y el mundo se estaba enterando apenas del comienzo. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Si quieren saber qué pasará con Angélica Vale y cómo evoluciona esta impactante historia, suscríbanse a mi canal El SP Documental. Activen la campanita, denle like, compartan y comenten. Nos vemos en el próximo video.